Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy empleado en el tratamiento de datos en el campo de la ingeniería y es el tema de la regresión. Entonces este tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a constituir un repaso de los conceptos de estadística que se usan para realizar la regresión lineal y la siguiente parte, pues de esta primera gran sección será el concepto de regresión lineal en una dimensión. Y vamos a hablar más adelante, en una segunda parte, en un segundo capítulo, sobre la regresión no lineal y una generalización de la regresión lineal. Entonces, empezando con el repaso de los conceptos de estadística, debemos tener muy claro que cuando nosotros estamos trabajando con un conjunto de datos, estos pueden ser interpretados empleando diversas herramientas. Estas herramientas nos van a ayudar a conocer el comportamiento real o un comportamiento aproximado que tienen estas partes de nuestro número de datos y ciertas características que poseen para poder hacer diferentes caracterizaciones matemáticas. Cuando nosotros estamos hablando de estos conceptos de estadística que nos ayudan a describir el conjunto de datos, nos estamos refiriendo a dos tipos de medida. Estos dos tipos de medidas se pueden clasificar dependiendo del tipo de elemento que estamos usando para hacer la medida. Entonces, estos dos tipos de medidas se clasifican en medidas de localización y medidas de dispersión. Las medidas de localización ayudan a caracterizar el comportamiento de los datos mediante la localización de ciertos elementos en la nube de datos, es decir, son elementos que pertenecen a la nube de datos. Generalmente no son calculados, salvo algunas excepciones. Estos elementos básicamente son tres. El primero es la media aritmética o lo que nosotros conocemos como el promedio aritmético, que constituye la suma de todos los datos que nosotros tenemos dividido entre el número de datos que nosotros tenemos. Esta es quizás la medida de localización más conocida y es la que más se emplea de manera habitual en el campo de la ingeniería. La siguiente medida es la mediana y es el punto medio de los datos cuando nosotros organizamos los datos de manera ascendente. Entonces, en este caso podemos tener dos condiciones. Si nosotros tenemos un número de datos que es par, entonces la media aritmética, entonces la mediana va a ser la media aritmética pues de los dos valores medios. Entonces tomamos los dos valores medios, le sacamos la media aritmética o el promedio y ese valor va a constituir la mediana. Y si tenemos un número de datos que es impar, pues simplemente es el número que se encuentra en la mitad de esos datos ordenados de manera ascendente. Y finalmente la moda, que es el valor que más se repite. Ahora, la segunda medida de dispersión, entonces la segunda medida para caracterizar el comportamiento son las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión se caracterizan por no ser medidas que se encuentran dentro del número de datos, sino que son medidas que toca calcularlas, pero nos ayudan a acercarnos un poco más al comportamiento de los datos que tenemos en nuestra nube de datos. Entonces, en ese caso, nosotros podemos clasificar básicamente dos. Entonces, en este caso, tenemos el rango y el rango describe la diferencia que existe entre el valor extremo más grande y el valor más pequeño en nuestra nube de datos. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros podemos tener esos dos únicos valores muy distanciados y el resto de valores estar muy juntos y realmente esto no describe el comportamiento real de los datos. Entonces, este valor es muy sensible realmente al tamaño de la muestra y a los valores extremos que nosotros tenemos. La segunda medida de dispersión que nosotros conocemos es la desviación estándar. La desviación estándar nos describe de qué forma están agrupados los datos alrededor de la media. Entonces, si los datos están muy alejados de la media, entonces el valor de la desviación estándar pues va a ser muy grande. Si por el contrario estos valores están muy cercanos a la media,
Entonces estos valores van a ser, este valor de la desviación estándar va a ser pequeña y se describe por esta ecuación. Ahora, generalmente no se usa de manera habitual el valor de la desviación estándar, sino que se usa un valor alternativo que es equivalente a ese valor de desviación estándar y el cual podemos llamar varianza. Y la varianza tiene la misma función, describe la dispersión de los datos alrededor de la media. Ahora, ¿cuál es el problema o más bien cuál es la condición que se debe cumplir para que podamos aplicar la desviación estándar? Que tiene que existir más de un dato en nuestra nube de datos. Si nosotros tenemos únicamente un dato en nuestra nube de datos, no podemos establecer qué tan dispersos o qué tan cercanos están a la media, pues nuestros datos. Entonces, por esta razón es que nosotros tenemos en el denominador de la desviación estándar y por lo tanto de la varianza a Sn-1, porque nosotros no podemos tomar la desviación estándar de un único dato. Y también existen formulaciones alternativas, las cuales nos ayudan a calcular la varianza sin necesidad de calcular la media. Ahora, nosotros tenemos un elemento derivado de este cálculo de la desviación estándar, que es el coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación indica la relación que hay entre la desviación estándar y la media de nuestros datos. Generalmente se expresa en porcentaje, por eso lo colocamos por 100. Ahora, nuestros datos nosotros los podemos describir a través de un histograma. Los histogramas generalmente nos proveen información acerca de la distribución de los datos y esos datos se representan empleando un diagrama de barras. Entonces, los histogramas en el eje horizontal tienen las unidades de medida, es decir, el cierto valor que se tiene en los números, en los datos, y el eje vertical indica la media o la frecuencia más bien, perdón, la frecuencia con la que se repiten esos datos. Entonces, si nosotros tenemos un dato que se repite más de una vez, pues esa barra va a ir incrementando su longitud. Ahora, si nosotros tenemos un número de datos muy grande, posiblemente vamos a tener que esos histogramas van a tomar, en vez de unas líneas rectas, van a tender a tomar unas curvas suaves. Ahora, otro elemento muy empleado de la estadística, o más bien de la probabilidad, es la generación de datos aleatorios. Como contamos con las herramientas computacionales para poder generar diversos cálculos, entonces el cálculo de los datos aleatorios en este caso se hace muy sencillo. Cuando nosotros empleamos MATLAB, empleamos el comando RAND para poder generar números aleatorios. También existen otras formas de generar números aleatorios dependiendo de la distribución que nosotros queramos que tenga, de la distribución de probabilidad. Ahora, recordemos de nuestros temas de ajustes de curvas. Recordemos que nosotros podemos describir el comportamiento de un conjunto de observaciones a través de una curva o de una función o de un conjunto de funciones que se acerquen lo más eh, eh, cercano posible, lo más aproximado posible, pues al comportamiento real de esos datos. Pero en unas ocasiones estos datos o esta generación de estas ecuaciones se hace poco práctica y realmente en muchas ocasiones se hace innecesaria. Pero entonces existen métodos que nos ayudan a encontrar unos comportamientos aproximados sin llegar a ese tipo de complejidades matemáticas y que nos describen de maneras muy aproximadas pues el comportamiento de estos datos. Entonces, recordemos que nosotros podemos ajustar cualquier tipo de curva realmente a un número de datos, ya sea empleando polinomios, ya sea de Newton o de Lagrange, o ya empleando los splines
lineales, los cuadráticos, los cúbicos o de mayor grado. En este caso, nosotros vamos a emplear una única función, la cual describa un comportamiento aproximado de esos datos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tratar de ajustar una línea recta a ese comportamiento, a ese conjunto de observaciones. Entonces, si nosotros tratamos de ajustar una línea recta a ese conjunto de observaciones, entonces vamos a obtener que se genera una recta de la forma y igual a sub 0 más a sub 1x, con a sub 0 y a sub 1 coeficientes, pero como nosotros sabemos que esa recta no va a pasar por todos los puntos, va a pasar alejada en algunos tramos, entonces esa distancia que nosotros tenemos de diferencia entre el punto real y la recta, pues va a ser el error o lo que también se denomina el residuo. Entonces, existen muchas estrategias para que se pueda disminuir ese residuo de tal forma que la recta que nosotros hallemos, la ecuación de la recta, sea lo más cercana al comportamiento real de los datos. Entonces, una estrategia para ajustar esa mejor línea, pues es minimizar el error. Entonces, nosotros tomamos todos los errores y los sumamos y que esa suma realmente sea muy pequeña. Pero realmente nosotros no podemos hacer esta estrategia porque nosotros tenemos más de 2 puntos y la única recta que podría minimizar eso es que existiera una recta que pasara por absolutamente todos los puntos. Y recordemos que una recta pasa, pasa uniendo 2 puntos, pero posiblemente no va a poder unir los demás puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos esas distancias, ya sean positivas o negativas, y las queremos minimizar, entonces en vez de emplear el error, teniendo en cuenta el signo, pues ya vamos a emplear un valor absoluto del error. Pero aquí tampoco se usa este criterio, tampoco es muy empleado, pero entonces existe un tercer criterio. Ese criterio se denomina el criterio minimax. Entonces, este criterio escoge una línea que minimice todas las distancias que se tengan. Entonces, este método tiene muchos problemas, pues porque si yo tengo un dato atípico, es decir, un dato extremo, que esté muy alejado de mi conjunto de datos, pues este va a afectar a ese criterio minimax, porque esa máxima distancia o esa mínima distancia pues va a estar involucrada o va a estar relacionada con ese valor atípico. Entonces, una estrategia que realmente mejora el desarrollo de esta recta, o más bien el hallazgo de esta recta, es minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces, este procedimiento en el que nosotros minimizamos la suma de los cuadrados de los residuos se denomina el método de los mínimos cuadrados. Y realmente este es el método más empleado en el caso de la regresión lineal. Entonces, ¿cómo se describen esos mínimos cuadrados? Entonces, en vez de trabajar con el valor absoluto, vamos a trabajar con el cuadrado del error. Entonces, ¿cómo nosotros describimos el error? Recordemos nuestra ecuación de la línea recta, y entonces de acá despejamos el error o el residuo y nos va a quedar una ecuación de esta forma. Ahora, como nosotros tenemos que hallar el residuo o el error de cada punto con respecto a esa recta, pues nosotros expresamos esa ecuación de la línea recta en función de cada punto. Entonces aquí tendremos el valor del punto en el eje vertical, valor del punto en el eje horizontal, y entonces así estaremos minimizando cada distancia que existe entre el punto y la línea recta que nosotros queremos hallar. Ahora, ¿cómo se halla el valor mínimo? Porque recordemos que nosotros queremos encontrar un valor que minimice el error. Entonces, como nosotros realmente no conocemos los valores de A0 y de A1, es decir, de los coeficientes de la recta, entonces lo que vamos a hacer es derivar
la ecuación de los mínimos cuadrados, es decir, vamos a sacar la derivada de S sub R y la vamos a derivar, como tiene dos variables, vamos a tomar derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Entonces, tomando derivadas parciales con respecto a cada una de las variables e igualando a cero, porque nosotros queremos que sea un mínimo cuadrado, un mínimo, entonces en este caso realizamos la derivada con respecto a sub 0 y a sub 1 y obtenemos pues estas dos ecuaciones. Salen dos ecuaciones, así nosotros veamos ese y sub i y ese x sub i, porque realmente aquí tenemos pues una sumatoria. Estas dos ecuaciones se igualan a cero y entonces teniendo en cuenta las propiedades de la sumatoria que me dice que la sumatoria de a sub n es igual al número de datos por a sub n, entonces reemplazamos este valor en estas ecuaciones, despejamos, es decir, dejamos los valores relacionados con y a un lado y con x a otro y obtenemos este conjunto de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, resolviendo estas ecuaciones, podemos hallar los valores de los coeficientes de la recta y esta recta se va a ajustar mejor a los datos que nosotros tenemos. Ahora, toda esta teoría que nosotros acabamos de ver para aproximar una línea recta a nuestros datos, lo podemos hacer de manera similar para hallar polinomios que se acerquen al comportamiento de esa recta. Entonces nosotros podemos, en vez de aproximar una línea recta, podemos aproximar, por ejemplo, una parábola. Entonces, en este caso, ya en la ecuación de nuestra parábola o de nuestra ecuación de grado 2 que aproxime el comportamiento de mis datos, pues ya va a tener un tercer término, incluido el error, porque seguramente esa ecuación de segundo grado no va a pasar por todos mis datos. Entonces, en este caso, hacemos el procedimiento de los mínimos cuadrados y entonces la ecuación del error pues nos queda de esta forma. Entonces, en este caso, nuestro objetivo es hallar los valores de los coeficientes de esta ecuación de segundo grado, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tomamos la ecuación de los mínimos cuadrados del error al cuadrado y la derivamos. Ese S sub R lo derivamos con respecto a cada una de las variables que queremos derivar, es decir, a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Estas derivadas las igualamos a 0 y obtenemos un conjunto de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son las tres ecuaciones? Las que vemos en pantalla. Y las tres incógnitas serían A0, A1 y A2. Entonces, en este caso, volvemos a emplear conceptos de sumatoria, algunas simplificaciones de la sumatoria, y despejamos este menos 2 y lo que obtenemos pues es este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones con tres incógnitas nos ayudará a encontrar el valor de los coeficientes de esa ecuación de segundo grado. Y el mismo procedimiento, es decir, empleando la definición de mínimos cuadrados, se puede emplear para generar polinomios de diversos grados, es decir, polinomios de orden m, tanto como nosotros queramos o como se nos facilite, y entonces ya las ecuaciones pues van a tener mayor extensión y van a tratar de pasar por la mayor cantidad de puntos, sin necesidad de trabajar pues con los polinomios de Lagrange. Ahora, nosotros también podemos trabajar con una regresión que haga que se haga una descripción aproximada de una nube de datos que tenga más dimensiones. En los datos anteriores o en los procedimientos anteriores, miren que nosotros trabajamos únicamente con X y con Y. En este caso, en varias dimensiones podemos trabajar con X, Y y Z, X, Y, Z y W, es decir, con 4, y así sucesivamente, es decir, trabajar con más dimensiones distintas a dos dimensiones. Entonces, en este caso, si nosotros queremos aproximar los datos pues, a un polinomio, entonces pues, vamos a obtener pues, este polinomio
Y entonces este polinomio cuando nosotros vamos a generar pues la suma de los mínimos cuadrados, pues vamos a tener pues este caso. Y entonces empleamos lo mismo, derivamos con respecto a las variables que queremos hallar, que es a0, a1 y a2, y entonces la ecuación de los mínimos cuadrados, al ser derivada e igualada a 0, pues vamos a obtener este sistema de ecuaciones. Y entonces este concepto lo podemos usar para hallar los coeficientes pues de ese polinomio que nosotros queremos hallar, y esto se puede extender a más dimensiones. Ahora, como nosotros sabemos, nosotros estamos tratando de aproximar una recta o una parábola o alguna ecuación de este tipo que posiblemente no va a pasar por todos los puntos. Entonces, al no pasar por todos los puntos, entonces se va a generar un error. Y nosotros debemos tener presente cómo vamos a cuantificar ese error que estamos trabajando. Entonces, nosotros podemos hacer un símil entre el, la suma del mínimo del error cuadrático y el denominador de la desviación estándar. Entonces, en este caso, nosotros podemos definir una especie de desviación estándar que va a definir la dispersión de los puntos alrededor de esa línea o de esa ecuación en general que hallé para describir el comportamiento de los puntos, y entonces eso lo podemos determinar pues por esta recta. Entonces, la diferencia entre las cantidades S sub t y S sub r, pues cuantifica la reducción del error, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca se tienen los puntos de la línea recta o de la ecuación de la parábola o de la ecuación de grado 3, etcétera, que hallé para describir mis puntos. Ahora, nosotros podemos trabajar con relaciones también no lineales. Muchos problemas en la naturaleza no se conforman de forma lineal, sino que tienden a comportarse con otros modelos que describen de mejor manera el comportamiento pues, de estos datos. Entonces, existen modelos no lineales como los exponenciales o los que son de potencia, que se usan para describir comportamiento de poblaciones, de enfermedades, etc. Nosotros podemos describir estos datos o estos modelos de manera directa, empleando las características del modelo exponencial o del modelo de potencia. Pero una forma simple de entender estos modelos es que se empleen manipulaciones matemáticas para poder transformar estos modelos no lineales a modelos lineales o a formas lineales. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo exponencial que lo tenemos en pantalla. Entonces, en este caso, eso puede ser linealizado de esta forma, es decir, sacando logaritmo natural a ambos lados, porque tenemos la base e, entonces podemos sacar logaritmo natural a ambos lados, y entonces aplicando las leyes de los logaritmos, pues miren que realmente llego a una ecuación lineal, porque el logaritmo de alfa 1 pues va a ser un número y beta 1 pues va a ser otro número. Entonces va a ser una recta en X, y lo que vamos a hallar con esa recta es el comportamiento del logaritmo natural de Y. Y un desarrollo parecido podemos hacer para los modelos de potencia. Entonces, en este caso ya no vamos a tener una base E, sino una base X. Entonces, en este caso sacamos logaritmo a ambos lados. Entonces, aplicando las leyes de los logaritmos, pues me queda una ecuación de esta forma. Y entonces miren que sigue siendo una ecuación lineal. Y entonces así puedo llegar a una descripción más aproximada de forma lineal para poder trabajar con modelos lineales que generalmente se facilitan por su simplicidad. Y por último vamos a tratar una forma matricial de la regresión lineal. Entonces la ecuación de regresión lineal se puede generalizar de esta forma, es decir, una matriz Z por todos esos coeficientes A
Entonces aquí van a estar involucrados todas esas X que nosotros calculamos o que nos dan más bien de la nube de puntos y el error. Entonces, en este caso, Z es una matriz de valores calculados y medidos que se organizan de manera matricial. Nótese que esta matriz no va a ser de, de tamaño m por m, es decir, no va a ser una matriz cuadrada, pero se pueden hacer algunas manipulaciones de tal manera que se terminen trabajando con matrices cuadradas. Ya más adelante veremos un ejemplo de esto. Y finalmente, unas notas adicionales a este tema de la regresión lineal es que el comando polyfit de MATLAB realmente emplea la forma matricial de la regresión lineal. Entonces, en este caso, él va a emplear un tipo de factorización que se llama la factorización QR con el fin de realizar pues estas operaciones. Ahora, nosotros sabemos que el comando backslash se usa cuando se tiene una matriz cuadrada, porque esa operación representa una inversa multiplicada por un vector. Ahora, si MATLAB detecta una matriz con un número de columnas mayor al número de filas, entonces el operador automáticamente va a seleccionar el modelo de QR. Y para el caso de regresión no lineal, se puede usar el comando fminsearch. Y bien, esto ha sido todo por el video en esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión.